Esta semana querían meter el dólar en 1800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. Y apareció el osito traidor tratando de generar quilombo de que suba. Vos te das cuenta que en 2 semanas tuvimos 2 ataques y le ganamos las 2 veces. ¿Cuánto está el tipo de cambio? 1300, el contado con ¿Y va a liqui. bajar? Bueno, decime cómo va a subir si no emito más. ¿Te das cuenta? Y le dejamos el culo como un mandril. Si cualquiera de los presidentes de las últimas épocas, de las últimas décadas en la Argentina hubiera hablado así un viernes, hoy domingo, todos los colegas nos estaríamos asombrando y preguntando si el presidente está bien, si es necesaria esta violencia política. De hecho, hace ya 2 meses nosotros aquí en GPS analizamos si el presidente estaba bien. Porque esta pregunta, esta que nosotros la resumíamos como ¿está bien este muchacho?, era la pregunta que había en los foros empresarios. Atención, todo lo que les vamos a contar esta noche en GPS está visto desde el punto de vista de los debates de aquellos que simpatizaban con Milei. Nosotros no vamos a citar argumentos de la oposición o de los que vienen criticando la gestión Milei ya desde el comienzo. Vamos a analizar las discusiones internas que hay, sobre todo entre los que apoyaban a Milei y los que ven con estupor esto. ¿Es necesaria esta violencia? ¿Qué pasa? Incluso uno puede decir que hay varios actores institucionales que ya no se lo toman en serio al presidente. ¿Por qué? Porque si un presidente que va diciendo la cantidad de cosas que va diciendo Milei con la gravedad que tienen esos argumentos, por lo menos desencadenaría a pedidos de informes o denuncias en la justicia penal de sus propios diputados, sus propios alfiles, o del propio gobierno, o bien de fiscales que investigarían de oficio. Sin embargo, nada de eso sucede. Es como que no se lo toman en serio. Que el presidente puede decir un día una cosa y al día siguiente la contraria, y todo el mundo lo va a tomar como lo que es. No como un presidente, sino como un panelista de televisión. Ese es el problema. ¿Sí? Se ha degradado el valor de la palabra del poder. Es más, uno podría pensar hasta qué punto al gobierno le convino, abro comillas, el escándalo que provocó el caso Lohan, el estupor que provocó en la sociedad que se destapara una olla siniestra en la cual, en una provincia que no es peronista, sino que es radical, se pueden robar un pibe de 5 años, la justicia lo investiga como una red de trata e inmediatamente arranca un encubrimiento doble de parte de diferentes sectores de la provincia. Y uno de esas ramas reporta directamente al gobernador Valdés y la otra por el lado de la policía y del ministro de Seguridad que fue destituido. Hay que saber a dónde lleva. Pero lo que se ve es que cuando estalló el secuestro de Lohan, la provincia quiso encubrir, y nosotros también lo dijimos aquí en nuestro último GPS, que lo que había era un caso de encubrimiento de Estado. Cuando se metió el gobernador, y uno dice, bueno, ese escándalo, el secuestro de Lohan, más el encubrimiento de Estado, más si que ustedes quieren, la Copa América, ¿en qué medida le sirvió a la gestión Milei para que no se discutieran las cosas graves que están pasando y no se discutiera el estupor que generan los exabruptos del presidente? Por ejemplo, Estamos negociando los puts, el Banco Macro agarró y decidió ejecutarlo mientras que estábamos en el medio de la reunión, de una manera artera y sucia. Que digan lo que quieran. ¿Sabes qué? El Banco Macro, ¿sabes cómo creció el Banco Macro? A la luz de hacer negocios con ANSES de masa. Listo, basta, se acabó la historia. ¿La querés ver? La ves. Listo, ¿entendés? O sea, Jorgito, si no, digamos, te contamos cómo fue la historia de cómo tu papá lo hizo crecer el banco. Digamos, Banco Macro ejecutó puts por el equivalente de 2 billones de pesos. O sea, es como si nos hubieran hecho una corrida de 2.000 palos verdes en un día. La cuestión es medio técnica, pero eso de ejecutar los puts, que son seguros, es una decisión legal. Está dentro de lo previsto y de hecho no es el único banco, el Banco Macro, el que ejecutó puts. También hubo otros bancos como el Galicia que hicieron lo mismo. Y es más, una semana después, el gobierno terminó convocando a los bancos para encontrar una manera de licuar y de cambiar esos puts por bonos. Es muy técnico, no los voy a aburrir con esto. Pero
Si hubiera un banco que está teniendo actitudes golpistas, es difícil de entender como actitudes golpistas algo que es legal, ¿sí? Pero si hubiera un banco que está teniendo nada menos que actitudes golpistas, uno puede decir, che, los fiscales, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no lo denuncia el propio gobierno? Porque no lo pueden denunciar porque saben que es falso, que no es ilegal. Entonces, ahí es donde uno dice, che, pero ¿por qué hablan en este tono cuando después saben que nadie les va a dar pelota? ¿Sí? Porque no hay nada de ilegal. El propio Milei echó a uno de sus asesores, a Fausto Espotorno, diciendo que se había robado, poco menos que se había robado información estratégica trabajando como asesor del gobierno. En verdad, Espotorno lo que hizo fue criticar una medida del ministro de Economía Caputo y, como suele suceder en estas épocas, lo echaron por un tuit o por algún influencer y Milei lo terminó echando, ¿no? Y ahí está. Dice, uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. Lo dice el presidente. En cualquier país serio esto merecería una investigación de algún fiscal, la denuncia de algún diputado, el propio gobierno lo denunciaría. No denunciaron nada porque saben que esto es zaraza, que no lo pueden sostener. Porque si tuvieran las pruebas para decir que Espotorno se robó algo, lo hubieran denunciado a la justicia y no pasó nada. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendiaria. Esto por Teddy Karagossian, ¿sí? Un empresario textil que fue eyectado también del Consejo de Asesores de Milei porque, claro, con toda lógica, ve venir un aluvión de importaciones. Él es un empresario textil nacional que también nosotros hemos dicho, che, que algún día expliquen los textiles cómo hacen para que durante todos los años posteriores a la pandemia siempre el costo de la ropa estuvo por arriba de la inflación y uno dice, bueno, cazaban el zoológico porque no podían competir con las importaciones. Eso es otro debate. Lo cierto es que a Teddy Karagossian también lo echaron en 10 minutos. Pero, ¿dónde están las denuncias contra Espotorno si efectivamente se robó algo? Nada. Al presidente nadie le da pelota, no le creen, o ni él se cree lo que dice. Escuchen todo esto, porque esto todavía es más delirante. Lo que dice Milei de un funcionario del FMI. Hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso. ¿Quién era el jefe de la misión del fondo? El que sigue siendo ahora. El jefe de la misión del fondo fue ministro de Economía de Bachelet, digamos, en el segundo gobierno, que causó el desastre que causó en Chile. ¿Estás hablando de Rodrigo Valdés? Sí, exactamente. ¿Por qué le permitían todo a Massa? ¿Por qué? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla. Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día, digamos, están, digamos, poniendo peros. Bueno, decir que le permitían todo al gobierno anterior es por lo menos exagerado, pero pensar que un funcionario del FMI como Rodrigo Valdés, que todo el mundo sabe en el mundo de los ministros de Economía y de los exministros de Economía, que es un ortodoxo, y que Chile, el admirado Chile de Javier Milei, tiene la baja inflación que tiene porque siempre mantuvo políticas ortodoxas que en algún momento Milei exhibió como ejemplo, es todavía más delirante. Le hemos dicho, la verdad, que los gobiernos le han dicho cosas notables a los encargados del Fondo Monetario que monitoreaban el caso argentino, pero nunca les han dicho que eran zurdos. Esta es la confusión que tiene el gobierno respecto de lo que está pasando. ¿Por qué hay tanta bronca con un funcionario del FMI al que Milei acusa de zurdo y nadie se lo cree? O sea, se lo toman como esto, como una butada, una exageración de un panelista de televisión, no la palabra de un presidente. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le está diciendo, oiga, maestro, este dólar así no se sostiene, usted va a tener que devaluar, que es lo mismo que le decían a Massa. Y acuérdense que después de las PASO le pedían a Massa una devaluación del 100% y Massa terminó devaluando un 22% y así se le terminó disparando la inflación y buena parte de eso contribuyó a que perdiera las elecciones. Esa devaluación que no pudo frenar porque el Fondo Monetario le venía exigiendo devalúa y tuvo que devaluar y esto le terminó arruinando el tramo final de la campaña inmediatamente después de las PASO. Entonces, esto es la poca seriedad. Y ahí es donde uno dice, che, pero el gobierno, incluso cuando uno escucha las discusiones internas, hoy van a ver un informe
de Fernando Cerolín sobre por qué los mercados, no la izquierda, no el peronismo, no, los mercados están empezando a tomar distancia de las medidas de Milei, porque el Fondo Monetario le está pidiendo una devaluación, el campo le está pidiendo una devaluación, y Milei, como tantos otros presidentes, y Caputo, como tantos otros ministros de Economía, se aferra a la idea de que no hay que devaluar. Pero todo esto, estamos hablando de la crisis que hay en el mundo Milei respecto de lo que a él le importa, que son los mercados, las cosas financieras, la estabilidad monetaria, el déficit. De todo lo otro le importa un carajo. O sea, las industrias, la economía real, la caída del salario, la pobreza, todo eso son como variables menores que al presidente no le importan, porque si le importaran, empezaría a tomar nota. Esta semana intentaron presentar como que la actividad económica, a partir de una cifra del INDEC, había empezado a repuntar. Y cuando uno ve el desagregado, dice, no, lo único que repuntó fue el campo, que creció exponencialmente contra la sequía del año pasado. En cambio, la industria cayó interanual un 22%, no, un 14,2%, la construcción un 22,1%, el comercio un 4,6%, y podemos seguir hablando. Ni les cuento lo que cayó el salario, lo que aumentó la desocupación, lo que aumentó la pobreza. De todo eso venimos hablando en GPS a lo largo de estos meses de gestión de Milei. Pero todo eso Milei no habla, ni va a hablar, porque no le interesa, no le importa. Los propios tipos que están con él dicen, no, a él solo le interesa lo que pasa en los mercados, y es ahí donde ahora hay una discusión. El gobierno dijo, bueno, vamos a una alquimia financiera que Hernán Lester les podrá explicar mejor. Venden, compran los dólares en el mercado libre, después los venden en el contado con líquido, a ver si lograban bajar el dólar. Ahí Milei en el comienzo de la editorial decía, no, fíjense cómo lo bajamos. Lo bajaron y volvió a subir. Están timbeando con las reservas, que ya son pocas, están timbeando como lo hizo Caputo en la gestión de Macri, y por eso el Fondo Monetario no les cree, porque ve que están haciendo lo mismo de siempre, timbear para mantener el dólar bajo, que un día se les va a terminar disparando, y por eso es que no les dan más plata. Mientras tanto, prepárense, porque lo que van a ver es el mismo mecanismo que nosotros aquí les contamos, de ataque a los más débiles, ¿no? En enero mismo nosotros le dijimos, che, cuidado, lo primero que están haciendo fue cortar la plata que daban para los enfermos con necesidades especiales, la DATSE. Dijeron que había corrupción en la DATSE, mandaron una auditoría, una denuncia a la justicia. Cuando les importa, hay denuncias en la justicia, contra el Banco Macro y contra Espotorno no hicieron denuncia, pero contra la DATSE, contra la gente que tenía enfermedades más difíciles, cánceres, ELA. Ahí sí hicieron una denuncia porque decían que había un curro en la justicia. Dos fiscales le dijeron, señores, acá no hay delito. Y los medicamentos de alguna manera fueron apareciendo con cuentagotas y de a poco. Después se le agarraron con el reparto de alimentos, todavía hoy. Después que hasta la casación les dijo, déjense de joder, repartan los alimentos que tienen ahí guardados. Se niegan a entregar los alimentos a los comedores. Y ahora apelaron a la Corte Suprema. Siempre se le agarran con los más débiles. Y ahora van con los discapacitados. Van a obligar a que el más de 1 millón de personas que reciben pensiones por discapacidad desfilen para demostrar que son discapacitados. Una cosa de una crueldad. Otra vez se meten con los discapacitados. Ya lo intentó Macri, parece que no aprendieron. Macri intentó meterse con los discapacitados y salieron manifestaciones de discapacitados a decirle, sí, yo soy discapacitado. Escena desgarradora de gente con los pibes en silla de ruedas, con las sondas para poder respirar, diciendo, sí, somos discapacitados, aquí estamos, y nos sacaron los subsidios, nos sacaron las pensiones. Otra vez vuelven con los shows habituales, ¿no? Pero esos shows que diseñan en las noches de creación de imagen. Mostraron una radiografía de un perro. Sí, hasta puede ser verdad que hay un caso con una radiografía de un perro, pero eso implica que todas las pensiones están mal entregadas, van a obligar a que la gente se presente a desfilar. Seguramente debe haber curros con las pensiones de discapacidad, pero hay que tener cuidado porque esa gente son los débiles y no hay que ensañarse con los débiles. Y si no, vean el informe que vamos a presentar esta noche en GPS, porque ahí sí hay un ejemplo de cómo se ensañan con los débiles. Siempre se ensañan con los débiles, con los fuertes nunca, con los débiles. A los electrodependientes, hay más de 1.200 electrodependientes a los que les mezquinan el subsidio.
Le dicen, bueno, no, les ponen trabas burocráticas, van a ver sus testimonios. Esas no son radiografías de perro, son gente a las que quieren condenar a la inseguridad de que si se les corta la luz, y atención, porque la propia Camesa, la empresa que concentra las generadoras de luz, dijo que este verano, como siga la desinversión, como siga la falta de pago, va a haber problemas en el suministro eléctrico en la Argentina. Lo dice Camesa, no lo dice un analista, no lo dice un diputado opositor, lo dice la propia empresa generadora. Está diciendo, si no hay, o sea, el consorcio de empresas generadoras, si no hay algún grado de inversión y pagos, si no actualizan la plata que tiene que pagar Milei, que no paga nada, va a haber problema con la generación de electricidad. Bueno, y por vía paralela a los electrodependientes, les niegan los subsidios y los miran con lupa. Cuando uno va a las casas y ve a la gente a la que le están negando los subsidios, son gente a las que les tendrían que dar todo, no negarle los subsidios. Bienvenidos, esto es GPS.